Yo soy Gilinski23 y en esta ocasión vamos a continuar con la tercera parte de nuestra lectura llamada El hombre, del autor Horacio Quiroga. De este modo, en Quiroga, el escritor nace del hombre, lo que naturalmente lo empareja con los grandes artistas. Y lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. En su realidad o en su imaginación, explica, caracteriza y avalora lo que escribe. Esa transubstanciación de su vida en creación literaria puede apreciarse en el tormentoso proceso de sus relaciones sentimentales. En el amor es un caso de muy peculiar y tenaz ensimismamiento que, al oponerse a la necesaria entrega amorosa, genera y alimenta el drama. Como era inevitable, las dos veces que el amor lo conduce al matrimonio, este termina en fracaso de muy resonantes consecuencias para él. Apenas le propiciaron fugaces paréntesis de felicidad. En 1909, a los 31 años de edad, se casa con una de sus alumnas, Ana María Cires. Todas las circunstancias externas eran favorables a la felicidad conyugal, pero Quiroga, sin advertirlo, las torna contrarias. Abandona a Buenos Aires para volver a la selva, y como el amor no logra suavizar las violentas y caprichosas irregularidades de su modo de ser, la situación que crea a su esposa es tan insufrible que ella se suicida. Recurre a un veneno. La muerte no es inmediata, sino tras varios días agónicos de angustia, de reconciliación y arrepentimiento de ambos. Pero la terrible experiencia no sirve para transformar el carácter de él. Ahogado por su temperamento, el matrimonio apenas duró 6 años. En 1916, con sus 2 pequeños hijos, regresó a Buenos Aires. El recuerdo de su tragedia conyugal deja huellas en su obra, pero la vuelta a la vida social lo serena. Y se abre entonces el periodo de mayor estabilidad y trabajo creador de su vida. Su nombre literario llega a ser sobresaliente y como tal lo difunden periódicos y revistas. Su obra de cuentista ya es muy copiosa y queda en las páginas de La Nación, La Prensa, Caras y Caretas, Fray Mocho, Atlántida, El Hogar. Sus libros la han ido recogiendo en series temáticas, prescindiendo de su cronología. En 1917 aparecen sus cuentos de amor, de locura y de muerte, que marcan un punto culminante en su producción
producción de narrador imaginativo vigoroso y original. Al año siguiente, aparecen sus cuentos de la selva para niños que revelan otro aspecto excepcionalmente valioso de esa labor. Presta servicios con su característica indisciplina como funcionario consular del Uruguay y con gente afín preside el grupo literario Anaconda, entre cuyos componentes se encuentra una poetista como él de trágico destino, Alfonsina Storni, y la recitadora Berta Singerman. Sus series de cuentos continúan apareciendo y extienden y consolidan su renombre. El Salvaje, 1920. Anaconda, 1921. El Desierto, 1924. Los Desterrados, 1926. La de unidad arística propiamente definida, aunque nunca pudo gozar del seguro bienestar que debía ser justa recompensa de su trabajo. Fueron estos años los de mayor holgura, aquellos en que parece victorioso relativamente en su lucha contra la soledad que lo persigue. La soledad afectiva, que es como su trágico destino. Ezequiel Martínez Estrada, el hermano menor, quien mejor pudo penetrar en lo más hondo de su intimidad, atribuye el aislamiento de Quiroga a una especie de desesperada reacción ante el miedo social y familiar que persistentemente no lo comprende. Pero sin negar la realidad de este motivo, hay que hacerlo acompañar de otro que está en el mismo Quiroga, en lo contrario de su ser. No se reconoce con criterio justo el valor de su obra de escritor. No se le comprende ni socialmente se le recompensa por ello. Pero también Quiroga incurre en la contradicción que nunca advierte de necesitar imperiosamente la comprensión y los afectos del amor y de la amistad, y al propio tiempo empeñarse en que se acaten sus reacciones de aislador egocentrismo. Hay que reconocer que vive de espaldas a la realidad, en explicables choques con ella, y que sus experiencias nada le enseñan. Ejemplos elocuentes de esa inalterable proyección de su idiosincrasia egocentrista son las decisiones con las que, sin advertirlo, sin sospecharlo siquiera, pone fin a la relativa tranquilidad y bienestar de estos años ricamente creadores en Buenos Aires, que van desde su regreso de Misiones en 1916 hasta 1927, cuando, teniendo ya 49 años, se casa con una joven amiga de su hija, Egle, María Elena Bravo, de solo 20, para comprometer más su porvenir.
su vida social en Buenos Aires, consigue su traslado a San Ignacio como cónsul uruguayo y en 1932, llevando consigo a su segunda esposa, quiere compartir con ella la soledad selvática y los peligros naturales de Misiones. Las consecuencias de tales decisiones, muy explicablemente, no se hicieron esperar. Sobreviven graves conflictos conyugales. Su mujer se aleja y vuelve a Buenos Aires. El hombre siente la decadencia de una madurez sombría y el escritor disminuye su trabajo, que si prolonga cierta platónica admiración, no se le traduce en medios para la vida segura y tranquila a la que tiene derecho. Entonces va enmudeciendo como en una dolorosa y estoica preparación para la muerte. Cuando tiene la convicción de que una enfermedad que padece es cáncer, él mismo la hace llegar suicidándose en Buenos Aires. En 1937, en el silencioso aislamiento de un hospital que no quebranta ni con las palabras de algún mensaje de despedida, sin un pensamiento religioso o filosófico que lo reconciliara con la vida. Cuanto más es el impávido desconocimiento de sus circunstancias. Vivió inmerso en su desolado fatalismo. La vida se le impone como adaptación necesaria, inteligente y legítima. Pero él persiste en su plural desadaptación, desafiando las consecuencias que conlleva su actitud. Fue así un adolescente difícil, un joven más despreocupado que activamente rebelde, un hombre imprevisor, escéptico y honrado, que amaba la naturaleza y amaba el trabajo como medios liberadores de las consecuencias de su congénita desadaptación. De este modo, siempre en el vórtice de sus dramáticas contradicciones íntimas, fue su vida el más típico de sus cuentos de amor, de locura y de muerte.